Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta charla informativa. Mi nombre es Mariela Castillo de la Agencia de Sostenibilidad Energética de la Gerencia de Comunicaciones y esta mañana le voy a dar la bienvenida a Bastián Órdenes, quien les va a presentar todo acerca de esta nueva convocatoria 7.0 de la aceleradora de electromovilidad. Así que bienvenido, Bastián. Buenos días, toda suya en la pantalla para que comencemos con la presentación. Muchas gracias, Mari. Muy buenos días a todos y a todas, quienes se dieron el tiempo de poder asistir a esta charla informativa. Muchas gracias ahí por el interés de participar en este tipo de iniciativas. ¿Me confirman si se logra ver la pantalla correctamente de la presentación? Perfecto, Bastián. Y te escuchamos bien. Ya, perfecto. Muchas gracias, Mari. Bueno, el día de hoy vamos a estar comentándole esta charla informativa de la aceleradora de electromovilidad en su séptima versión. Mi nombre es Bastián Órdenes, formo parte del equipo de la aceleradora. Y para comentarles, ahí sí, la agenda del día de hoy, vamos a estar presentando los distintos componentes de este programa. Vamos a revisar también las variables asociadas a la postulación de esta séptima versión. Y también vamos a revisar un video testimonial de aquellas organizaciones que han participado de esta iniciativa históricamente. Primero que todo, comentarles sobre la agencia, quien está ejecutando este proyecto. La agencia es una institución sin fines de lucro que fue creada por decreto de ley junto al Ministerio de Energía, donde el Ministerio se encarga de elaborar política pública. La agencia se encarga del diseño y la implementación de programas que van en busca de estos lineamientos de la política pública desde el Ministerio de Energía. Por ende, el Ministerio es nuestro principal mandante en este caso. Y en base a muchas iniciativas que hay la agencia, programa pionero en la agencia, el cual ya lleva 6 años de proceso de acompañamiento a organizaciones públicas y privadas, donde en un principio tenía un enfoque más al sector privado. Sin embargo, con el paso del tiempo y al aumento del alcance de los beneficiarios, se pudo integrar también al sector público en este programa. Y este programa busca gatillar estas demostraciones en flota de vehículos, de distintos componentes asociados a la electromovilidad, para poder detectar cuáles son las oportunidades y las barreras asociadas a esta tecnología en distintos ámbitos. ¿Y cómo logramos eso? Realizando un análisis bien detallado sobre la oferta actual del mercado respecto a esta tecnología y también pensando cuáles son las condiciones de cada organización para poder implementar esta tecnología. Actualmente ya han pasado 46 organizaciones a través del programa en sus distintas versiones. Se han sensibilizado más de 100 profesionales en materia de electromovilidad. También en el mismo marco del programa se han implementado más de 300 vehículos eléctricos. También se han implementado proyectos de infraestructura de carga y también proyectos que tienen que ver con herramientas financieras asociados a proyectos de electromóvil. Por ende, no solamente contempla el recambio de flota, sino también distintos componentes que aportan al ecosistema de la electromovilidad a nivel general. ¿Y en qué consiste este programa? Primero que todo, comentar que este es un programa gratuito, financiado por el Ministerio de Energía, implementado por la agencia, y busca acelerar esta transformación tecnológica a aquellas organizaciones que cuentan con condiciones que pueden transitar hacia esta nueva tecnología, organizaciones públicas y privadas. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollando distintas capacidades y entregando herramientas y conocimiento y acompañamiento técnico en todo este proceso para poder tener una serie de productos que buscamos culminar con este acompañamiento. Un proyecto piloto de electromovilidad, pero además de eso, tener una mirada más amplia respecto a cuáles son los siguientes pasos en una posible hoja de ruta hacia la electrificación de la organización o el aporte a la electromovilidad en sus distintas variables. Y esto lo hacemos sensibilizando sobre la importancia de la electromovilidad a nivel general, cuáles son las grandes oportunidades que se presentan con esta tecnología y cuál es el impacto que tiene a nivel social también. Esta sensibilización que les comento viene a ser parte de una serie de sesiones
que nosotros las separamos en dos etapas. La primera etapa, una etapa de formación y diagnóstico a las organizaciones, donde se comienza en octubre, donde ya vamos a tener la plantilla oficial de aquellas organizaciones que van a ser beneficiadas de esta aceleradora. Esta considera sesiones de formación respecto a el contexto y el ecosistema actual en Chile de la electromovilidad, cuáles son los componentes más importantes de los vehículos eléctricos en nivel de tecnología y también de infraestructura de carga, porque es súper importante poder dimensionar cuál va a ser el alcance de esta transformación, y ahí la infraestructura de carga pasa a ser un elemento condicionante de esta tecnología en la organización. También es importante en este mismo proceso de formación y diagnóstico poder levantar una serie de datos para poder entender de mejor forma la dinámica y los procesos que ocurren en estas organizaciones, para poder entender de mejor forma cómo se adaptaría un proyecto piloto de electromovilidad en cada organización. Por lo mismo nosotros levantamos datos, realizamos diagnósticos de cuáles son los componentes de cada organización, y esta primera etapa termina con realizando visitas técnicas para poder entender de mejor forma estas dinámicas que les comento. Posterior a esta primera etapa, nosotros pasamos ya a la etapa de diseño, que comienza con un evento de matchmaking que busca generar un espacio bien transversal y amplio respecto a la oferta que tiene el mercado en esta tecnología. Y aquí nosotros invitamos a distintos proveedores de vehículos, de infraestructura de carga, eh, de, de capacitación en capital humano, herramientas financieras, etcétera, de tal forma de entregar distintos insumos a estas organizaciones para que puedan eh, dimensionar cuáles son las mejores decisiones para poder transitar hacia esta tecnología. Y ahí nosotros ya entramos de lleno al diseño de piloto con toda esta información que ya hemos levantado hasta ese minuto, y esto termina en un evento de workshop en marzo del 2026, donde damos el espacio para que las organizaciones puedan dar a conocer su experiencia en la aceleradora y también mostrar los resultados de la misma. Cuáles son este proyecto piloto, cómo lo piensan hacer, por qué tomaron esas decisiones, y cuál es la hoja de ruta mirando hacia el futuro, hacia una transición de esta tecnología. Como les decía, en una primera etapa de formación abordaríamos conceptos básicos de la electromovilidad, entendiendo cuál es la realidad a nivel país, y entendiendo también cuáles son los casos de estudio, casos de éxito de organizaciones que quizás puedan tener condiciones similares a la organización que estamos acompañando, y poder entender por qué tomaron las decisiones que tomaron para poder evaluar la mejor ruta hacia una electrificación de su organización. Y ahí también es importante aclarar que pueden haber casos donde por las condiciones propias de la organización, quizás el electrificar una flota no pueda ser una alternativa válida en este momento, por distintas variables, por tecnología, capital humano, presupuesto, etcétera. Pero también es importante identificar cuáles son estas barreras, y qué se tiene que hacer para abordar en el futuro, y así poder permitir este tipo de transición. En la etapa de diagnósticos, como les decía anteriormente, es importante identificar cuáles son las dinámicas y procesos internos de las organizaciones, identificando la cantidad de flotas, cuánto recorren, cuánto tiempo están estacionados en la misma organización, cuáles son los tramos que recorren, así poder entender a una forma mucho más amplia esta dinámica, y de esa forma poder ya tener algún diagnóstico de cuáles son las flotas que son más adecuadas para poder implementar en esa organización, y priorizando los drivers organizacionales y los distintos objetivos también que tenga la organización en materia de no solamente la electromovilidad, sino eficiencia energética, y aporte al medio ambiente, reduciendo la huella de carbono en sus procesos. En la etapa de diseño piloto, nosotros realizamos, como les comentaba también, visitas técnicas a la misma organización para poder conocer el equipo de trabajo, cuál es el espacio donde ellos operan, poder también entender qué tan factible es implementar un proyecto de infraestructura de carga, qué condiciones deben tener,
eh, poder mapear dónde se encuentra el empalme, cuáles son las potencias conectadas, etcétera, y así poder entregar una información mucho más completa sobre lo que involucraría la electrificación de una posible flota. Y también realizamos un análisis detallado de cuáles son las variables en costos respecto a los vehículos a combustión, con respecto a los vehículos eléctricos también, y así definimos cuáles en la operativa los lineamientos que se adecúan más para poder implementar esta tecnología en la organización. Y como les decía, estos resultados terminan en un evento con todas las organizaciones participantes, donde presentamos este proyecto piloto que se ha definido cada organización, que puede ser muy distinta una respecto a otra, porque hay distintas realidades también. Y también presentamos esta hoja de ruta pensando hacia el futuro, cuáles serían los siguientes pasos para poder realizar una economía a escala o tomar decisiones mucho más importantes en la organización. Como les decía en un principio, la aceleradora esta es su séptima versión y han pasado una serie de organizaciones, tanto públicas y privadas, a través de la aceleradora. Y en su primera versión tuvimos empresas como Coelco, Chile Express, CMPC, donde pudieron iniciar un modelo a escala respecto a su flota de vehículo eléctrico, lo cual es una experiencia bastante positiva. Y también estuvo la empresa aseguradora Sura para poder dar a entender que no solamente se trata de electrificar flotas, sino de poder entregar herramientas financieras como condición habilitante para poder avanzar hacia la electromovilidad. En la segunda versión también se involucraron empresas privadas del retail para poder verificar que hay distintos tipos de flota entre las mismas organizaciones, pero siempre es posible adecuar proyectos de electromovilidad a la realidad propia de la organización. Y ya en la tercera y cuarta versión se amplía el rango de beneficiarios de la aceleradora y aquí entra muy fuerte el sector público para poder participar en estos proyectos de aceleración hacia la electromovilidad. Se incluyen muchas municipalidades y no solamente a nivel central, sino que también se mueve a regiones también, que es bien importante para poder entender que en otras regiones hay distintas condiciones que no son las mismas de Santiago y por ende puede tener desafíos y condiciones distintas a la hora de implementar este tipo de proyectos. Y ahí destacar también a una empresa, por ejemplo, como EMASA, donde se pudo implementar la implementación de un camión eléctrico, pero no se quedó ahí, sino que también fue aportando al ecosistema con distintas capacitaciones respecto a diagnóstico de vehículos, infraestructura de carga, etcétera, y así aportar desde su trinchera hacia el capital humano en esta materia. Y ya en la quinta y sexta versión tenemos igual presencia importante en las municipalidades, pero también entran otras organizaciones que vuelven a tener una dinámica distinta a las flotas, como por ejemplo la PDI, una policía que cuenta con alta cantidad de vehículos, por ende tiene distintas dinámicas y requerimientos especiales de estos vehículos, y también explora desde el mundo del turismo y da esa señal de que en el turismo es muy importante también esta huella de carbono que se da en el sector y también mostrando que hay condiciones que son bien interesantes para poder implementar este tipo de proyectos de electromovilidad. Y ya en la última versión, ahí también importante destacar al aeropuerto Nuevo Pudahuel, donde pudimos ver que hay vehículos especiales que operan in situ en el aeropuerto, que sí pueden ser electrificados y que sí tienen requerimientos especiales también para esta electrificación. La infraestructura de carga que requieren estos vehículos y cuál es la oferta actual para poder transitar hacia la electromovilidad también. De todas formas, esta presentación va a ser enviada a sus correos y les dejé linkeado al final de esta lámina para que ustedes puedan profundizar en estas experiencias de las organizaciones eh, que han participado del acelerador. Respecto a la postulación del programa, comentarles que se van a seleccionar 6 organizaciones, públicos y privados, donde se busca que estas organizaciones tengan
unos criterios importantes para poder implementar este acompañamiento. Primero que todo, que cuenten con operación en Chile, eso es importantísimo. No haber participado en otras versiones del programa para poder dar cupo a aquella organización que no ha tenido esta experiencia en la aceleradora. También muy importante disponer de un equipo de trabajo de entre 4 a 8 personas, donde uno de estos miembros del trabajo funcione como responsable de flota para poder llevar una comunicación fluida y transparente en todo este proceso de acompañamiento. Y así dejar bien claro la responsabilidad también que supone la entrega de información y la coordinación respecto a cada paso para poder participar en el programa. Idealmente contar con otras características que no son excluyentes, pero sí son ideales. Contar con flotas de vehículos que recorran entre 90 y 200 kilómetros diarios, que esta flota opere al menos 5 días a la semana, o sea, tenga alto recorrido y alto gasto energético, y que idealmente cuenten con estacionamiento y que estos estacionamientos cuenten con acceso a energía eléctrica en el caso de poder implementar un proyecto de infraestructura carga in situ en el lugar. El proceso de postulación se puede revisar también en la misma página de la convocatoria, donde les pedimos que puedan revisar detenidamente las bases, y las mismas bases consideran también una serie de anexos que vamos a detallar a continuación, eh, pero también es importante considerar que en la misma página está el formulario de postulación, donde ustedes pueden entregar toda la información para poder tener una postulación aceptable de acuerdo a las mismas bases que nosotros estamos exponiendo. Y esto tiene un plazo de postulación hasta el día 28 de septiembre a las 23:59 horas. ¿Qué elementos se piden en este formulario que les comentaba? Básicamente, cuáles son los datos de la organización, la razón social, rol único tributario, teléfono de contacto, etcétera. Poder también mapear cuál es la información asociada a la variedad y la dimensión de la flota de la organización, en el caso de contar con flota, saber qué tipo de vehículo utilizan, cuántos utilizan, cuántos recorren, etcétera. También súper importante subir toda la documentación específica de la persona jurídica de la organización, y también incluir los anexos que solicitamos por base. Por una parte, la carta de motivación para poder entender qué cosas le impulsa a esta organización poder participar en este acompañamiento. Una declaración jurada para poder firmar el compromiso del convenio con la aceleradora de electromovilidad, y también poder compartir el currículum vitae de este equipo de participantes para poder entender de mejor forma quiénes van a integrar este equipo, qué cargos tienen, qué alcance tienen, y así poder evaluar de mejor forma esta postulación. Algunas fechas importantes en la aceleradora. Bueno, este proceso ya está abierto desde el 14 de agosto, y como les decía anteriormente, culmina el 28 de septiembre de 2025 a las 23:59 horas, donde nosotros vamos a tener un periodo de evaluación hasta el 12 de octubre, siendo el 13 de octubre la fecha donde vamos a dar a conocer los resultados de esta postulación. Ahora les voy a mostrar el video testimonial que les comentaba anteriormente. Me comentan si se ve y se escucha. La Aceleradora de Electromovilidad es un programa creado por la Agencia de Sostenibilidad Energética con apoyo financiero del Ministerio de Energía. Esta iniciativa acompaña a instituciones públicas y privadas en desarrollar sus primeros pilotos de electromovilidad, sus primeras hojas de ruta para acompañar el desarrollo de la implementación de esta tecnología en nuestro país. Trabajo con la agencia nos permitió conocer más a fondo en qué consiste todo este tema de electromovilidad, lo que significa tener un móvil con ciertas características que no estábamos habituados. El trabajo nos permitió poder identificar todos esos gaps que teníamos deficitarios internamente. Lo importante que era que nosotros también participáramos no solamente en la aceleradora en ese año, sino posteriormente cómo seguíamos nosotros poder aportar y lo más relevante, cómo también se está generando este ecosistema. Y nosotros, por nuestra parte, dimos ahí la posibilidad de cómo ir uniendo cierto hilo
en el mundo del aftermarket, los servicios, diagnósticos, etcétera. La Agencia de Sostenibilidad fue un gran apoyo para poder lograr, digamos, con este hito importante de contar con un prototipado de seguro para flotas de vehículos eléctricos. Ellos en cada una de las iniciativas o instancias que tuvimos de participación de encuentros bilaterales, fueron asesorándonos para poder entregar, digamos, una propuesta que fuera coherente con las necesidades de quienes estaban siendo hoy día actores relevantes en la electrificación de su flota. La agencia nos facilitó un conjunto de profesionales a través de la consultora que nos apoyó en este proceso de aceleradora de electromovilidad, primero para realizar un diagnóstico de nuestra flota, los kilómetros recorridos. Fue todo un seguimiento técnico que muchas veces en los equipos municipales, por mucha disposición o proactividad que haya para avanzar en la electromovilidad, no contamos con tal cantidad de profesionales o tal cantidad de equipo con conocimiento en temas de electromovilidad. Así que yo creo que el gran aporte tiene que ver con este apoyo técnico, diagnosticar, pero este apoyo también en poder proyectar la electromovilidad futura en nuestro municipio. Bueno, un proyecto de electromovilidad de por sí no es sencillo llegar a implementarlo. Tenemos que conseguir los partners estratégicos, tenemos que tener un marco teórico que desarrollar y tener apoyos estratégicos en toda la consecución de un proyecto de esta naturaleza, donde con la agencia nosotros partimos en este camino de poder encontrar el partner estratégico en el cual íbamos a trabajar, tener también todo el apoyo logístico de partners para poder planificar el proyecto como tal, y dentro de lo mismo fue un gran apoyo para poder realizar un proyecto de esta naturaleza. El aporte de la aceleradora es, en conjunto, nosotros preparamos una hoja de ruta, en la cual obviamente hubo un acompañamiento de ellos, con un tremendo aporte tanto temas financieros como técnicos. Hicimos un piloto en la quinta región, después en la región metropolitana, y en conjunto decidimos cuál era la zona del país en la cual sería el siguiente paso ya el proyecto en operación. Y en este caso fue la ciudad de Punta Arenas, la región de Magallanes. Y obviamente todo acompañado con una metodología bien robusta y bien fácil de aplicar, que nos permitió tomar decisiones rápidas y en tiempo oportuno. La aceleradora de electromovilidad nos ayudó a comenzar un análisis profundo para poner en primera plana la electromovilidad. Participar en la aceleradora de electromovilidad nos permite repensar nuestro modelo y nos entrega excelentes antecedentes para tomar esas recomendaciones, tomar los datos de la evaluación y comenzar en un camino para seguir esta evaluación y poder concretarla eventualmente en un proyecto prontamente. Establecimos una flota eléctrica para un proyecto del Ministerio de Obras Públicas en la comuna de Diguillín, donde adquirimos 8 autos eléctricos y partió un gran camino donde ellos desde ese momento han sido un organismo que nos ha tomado la mano y nos ha permitido trabajar en conjunto en las distintas dudas, distinta generación y trabajo de datos que a nosotros nos permitan tener la electromovilidad como un pilar fundamental dentro de la gerencia de medio ambiente. ¿Cuál es el impacto que tiene la flota de vehículos municipales en nuestra comuna? Ver cuáles son aquellos que generan mayor nivel de contaminación, cuáles son los que recorren más kilómetros, pensar en una hoja de ruta para transformar esta flota municipal y poder transformarla paulatinamente en una flota eléctrica que nos permita que, cuando se trata de emisiones al medio ambiente, la flota municipal pueda reducirla lo máximo posible. Principalmente necesitábamos de la agencia el poder entender cómo se aborda un proyecto de electromovilidad para que la prueba inicialmente sea exitosa y considere todos los aspectos que corresponden. Y decidimos que el bus eléctrico subiendo desde Rancagua hacia el área alta nuestra, ¿no es cierto?, de la mina del Teniente, ese iba a ser el proyecto que íbamos a aportar para el programa. Desde ahí partimos pudiendo estructurar pilotos de electromovilidad en todas las dimensiones que esto requiere ser visto, gracias a esta experiencia compartida y al conocimiento que nos transmitió la aceleradora de electromovilidad. Ya hemos acompañado a 40 instituciones durante las 5 versiones que hemos realizado. Hemos capacitado a más de 100 profesionales en el ámbito de la electromovilidad y se han incorporado, a propósito también del programa, 300 vehículos eléctricos. Ya, ese era el video testimonial comentando cuál era la experiencia de las organizaciones, de algunas organizaciones que han participado en la aceleradora. Creemos importante también que ustedes puedan atestiguar cuál ha sido esa experiencia y el impacto que ha involucrado
tener un proceso de aceleración de electromovilidad en las organizaciones. Así que con esos los dejo invitados a que participen y postulen a esta convocatoria. Les recuerdo que el plazo para la postulación es hasta el 28 de septiembre a las 23:59 horas, para que lo puedan analizar y canalizar en su organización a nivel interno. Y también comentarles que esta presentación va a ser enviada a sus correos y también va a ser compartido por YouTube para que lo puedan revisar también con más detenimiento. Eso. También les comparto ahí el correo de electromovilidad. En el caso que haya quedado ahí alguna consulta, la podemos abordar bajo esa vía. Eso. Muchas gracias por poder asistir el día de hoy. Y ahí le doy el pase a Mari para que pueda hacer el cierre. Muchas gracias, Bastián. Gracias por la presentación, por el video y por toda la atención de todas las personas que están aquí presentes en esta actividad. Solo tengo una duda, Bastián, que no recuerdo si las preguntas se pueden hacer ahora o las podemos enviar a través del correo que nos dejaste en la presentación. Podemos ocupar esto porque hay dos personas que están levantando la mano, entonces asumo que quieren hacer alguna pregunta. Claro, el canal formal sería la recepción por correo, así que Perfecto. ahí vamos a poder estar recepcionando todas esas dudas y abordarlas de mejor forma. Perfecto, muchas gracias, Bastián. Entonces ahí a Nicole, que está levantando la mano, le pedimos por favor que pueda enviar las preguntas al correo que sale ahí en la presentación, que es electromovilidad@agenciase.org, para que se puedan dirigir a los canales oficiales de la convocatoria. Eso sería. Entonces, nos despedimos por acá, que tengan un excelente día y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.